Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Ya saben que me encanta traerles lo último del mundo del espectáculo turco, especialmente todo lo que tenga que ver con nuestras estrellas favoritas. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que seguramente los tiene a todos ustedes con la misma curiosidad que a mí, la nueva serie de Hande Erçel. Pero no solo eso, porque lo vamos a ver desde una perspectiva particular. Vamos a intentar descifrar, a adivinar, a imaginar, a soñar, con la reacción de nada más y nada menos que Kerem Bürsin. ¿Qué pensará Kerem de este nuevo proyecto de Hande? ¿Estará feliz por ella? ¿Sentirá nostalgia? ¿Tendrá algún comentario al respecto? Todo eso y mucho más, lo vamos a explorar juntos hoy. Así que si son tan fans de Hande y Kerem como yo, si siguen cada uno de sus proyectos, si han estado al tanto de su historia, este es su vídeo. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Les prometo que este canal está lleno de chismes, noticias, análisis y mucho amor por la cultura turca. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema candente. Bien, vamos a empezar por el principio. Todos sabemos que Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y talentosas. Desde su papel en Güneş hasta su explosión internacional con Sen Kalkapm, Hande ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Y ahora, llega con una nueva serie que promete ser todo un éxito. De hecho, ya lo está siendo con solo los trailers y los primeros episodios. Estamos hablando, por supuesto, de insertar el nombre de la nueva serie de Hande Erçel. La serie, por lo que hemos podido ver hasta ahora, tiene una trama. Describir brevemente la trama de la serie, sin revelar spoilers importantes. Mencionar el género, los temas principales, y el personaje de Hande. Hande, como siempre, luce espectacular y su actuación está impecable. Se nota que ha puesto todo su corazón y alma en este proyecto. Y es que, seamos honestos, Hande tiene una capacidad increíble para conectar con el público, para transmitir emociones con su mirada, con su sonrisa, con cada uno de sus gestos. Pero claro, la pregunta del millón, la que nos tiene a todos aquí reunidos hoy, es, ¿qué pensará Kerem Bürsin de todo esto? Recordemos que Hande y Kerem protagonizaron juntos Sen Kalkapm, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. Y no solo eso, su química en pantalla trascendió la ficción y se convirtió en una relación real, una relación que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Así que inevitablemente cuando vemos a Hande triunfar en un nuevo proyecto pensamos en Kerem. ¿La estará viendo? ¿La habrá felicitado? ¿Se sentirá orgulloso de ella? Son preguntas que quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero como buenos fans podemos especular, podemos imaginar, podemos construir escenarios en nuestra mente. Vamos a ponernos en la piel de Kerem por un momento. Imaginemos que está en su casa, relajado, quizás con un buen libro, o quizás revisando guiones para sus próximos proyectos. De repente le llega una notificación en su teléfono. Es un mensaje de un amigo que dice: tienes que ver la nueva serie de Hande. Está increíble. O quizás ve una publicación en Instagram de un fan que lo etiqueta en un vídeo de la serie. ¿Cuál sería su reacción? Yo me imagino que al principio sentiría una mezcla de curiosidad y cautela. Curiosidad por ver el trabajo de Hande, por saber cómo se desenvuelve en este nuevo papel. Y cautela, quizás por no querer revivir viejos sentimientos, por no querer remover el pasado. Pero al final, estoy segura de que la curiosidad ganaría. Kerem es un profesional, un actor apasionado por su trabajo, y seguramente sentiría un gran respeto por Hande y por su trayectoria. Así que se sentaría a ver la serie con una mente abierta y con la intención de disfrutar del talento de su ex compañera. ¿Y qué pensaría al verla en pantalla? Yo creo que, en primer lugar, se sentiría orgulloso. Orgulloso de verla crecer como actriz, de verla asumir nuevos desafíos, de verla brillar con luz propia. Hande es una mujer talentosa y ambiciosa, y Kerem siempre ha reconocido su potencial. Estoy segura de que verla triunfar le llenaría de alegría. Pero más allá del orgullo, también creo que sentiría una pizca de nostalgia.
Nostalgia por los buenos momentos que compartieron juntos, por la magia que crearon en Senkalkam, por la conexión especial que los unía. Es inevitable sentir nostalgia cuando se recuerda una relación importante, una relación que marcó una etapa en nuestra vida. Quizás al verla actuar, recordaría anécdotas del rodaje, momentos divertidos, conversaciones profundas. Recordaría cómo se apoyaban mutuamente, cómo se impulsaban a dar lo mejor de sí mismos. Recordaría cómo se enamoraron, cómo vivieron su romance intensamente, cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Pero al mismo tiempo también creo que Kerem es lo suficientemente maduro como para aceptar que el pasado es pasado, que las cosas cambian, que las personas evolucionan. Él sabe que Hande está feliz y realizada, y eso es lo más importante. Él sabe que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han aprendido de sus errores y que han crecido como personas. Así que después de ver la serie, creo que Kerem la llamaría o le enviaría un mensaje para felicitarla. No sería una conversación larga ni complicada, simplemente un gesto de buena voluntad, un reconocimiento a su talento y a su esfuerzo. Le diría algo como: Hande, enhorabuena por tu nueva serie. Estás increíble, se nota que te has esforzado mucho. Te deseo todo el éxito del mundo. Y quizás si la conversación fluyera, recordarían alguna anécdota graciosa del pasado, se reirían un poco y se desearían lo mejor. Sería un encuentro cordial y respetuoso, un encuentro entre dos personas que se tienen cariño y que se alegran por el éxito del otro. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, son solo escenarios que he creado en mi mente. La realidad podría ser muy diferente. Quizás Kerem ni siquiera ha visto la serie, o quizás la ha visto pero no ha sentido nada en especial. Quizás la ha felicitado en privado, sin que nadie se entere. Pero lo que sí es seguro es que la relación entre Hande y Kerem siempre será un tema de interés para sus fans. Siempre habrá curiosidad por saber cómo se llevan, qué piensan el uno del otro, si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y es que su historia de amor fue tan intensa y tan pública que es difícil olvidarla. Su química en pantalla era innegable, su conexión en la vida real era evidente. Formaban una pareja perfecta, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Por eso es normal que sus fans sigan soñando con una reconciliación, con una segunda oportunidad. Pero también es importante ser realistas y aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Hande y Kerem han tomado caminos diferentes, y quizás ese es el mejor camino para ambos. Lo importante es que ambos sean felices, que sigan persiguiendo sus sueños, que sigan brillando con luz propia. Y si en el futuro sus caminos se vuelven a cruzar, pues que sea por el bien de ambos, que sea porque así lo quieren y porque así lo sienten. Ahora, hablando un poco más de la serie en sí, más allá de la reacción de Kerem, me gustaría destacar algunos aspectos que me han llamado la atención. En primer lugar, la fotografía es impecable. Los paisajes son hermosos, los colores son vibrantes, la iluminación es perfecta. Se nota que han puesto mucho cuidado en cada detalle visual. En segundo lugar, la banda sonora es preciosa. Las canciones son emotivas y evocadoras, y complementan a la perfección las escenas. La música es un elemento fundamental en cualquier serie, y en esta serie han sabido utilizarla de manera magistral. Y en tercer lugar, el guión es inteligente y bien escrito. Los diálogos son fluidos y naturales, los personajes son complejos y creíbles, y la trama es interesante y atractiva. La serie te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. En definitiva, creo que la nueva serie de Hande Erçel es un proyecto ambicioso y bien realizado, un proyecto que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito internacional. Y estoy segura de que Hande seguirá cosechando éxitos y demostrando su talento en cada nuevo papel que interprete. Ella tiene una luz especial, un carisma único, una capacidad innata para conectar con el público. Y eso, señoras y señores, es algo que no se puede aprender, es algo que se lleva en la sangre. Y volviendo al tema de Kerem, creo que lo más importante es que ambos se respeten y se admiren mutuamente. Que sigan apoyándose en sus carreras, que se alegren por los éxitos del otro, que mantengan una relación cordial y respetuosa. Eso es lo que realmente importa, eso es lo que demuestra la madurez y la inteligencia emocional. Así que dejemos de lado las especulaciones y los rumores, dejemos de lado los deseos imposibles y las fantasías irreales. Centrémonos en el presente, en el aquí y ahora.
Disfrutemos del talento de Hande y Kerem, apoyemos sus proyectos, celebremos sus éxitos. Y dejemos que el tiempo siga su curso, que el destino siga su camino. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con una nueva colaboración, con un nuevo proyecto juntos. Quizás vuelvan a enamorarnos con su química en pantalla, quizás vuelvan a hacernos soñar con su historia de amor. Pero hasta entonces disfrutemos de lo que tenemos, de lo que nos ofrecen individualmente. Y sigamos amando y admirando a Hande y Kerem, cada uno por su lado. Porque al final, lo más importante es su felicidad, su bienestar y su éxito. Y eso es lo que todos sus fans deseamos de corazón. Y ya para ir terminando, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la nueva serie de Hande Erçel, de su trama, de su éxito. Hemos especulado sobre la posible reacción de Kerem Bürsin al ver la serie, imaginando sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras. Hemos reflexionado sobre la relación entre Hande y Kerem, sobre su pasado, sobre su presente, sobre su futuro. Y hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes, me encanta leer sus comentarios y sus sugerencias. Y me encanta sentir su apoyo y su cariño. Así que ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la nueva serie de Hande Erçel? ¿Les gusta su personaje? ¿Les gusta la trama? ¿Qué creen que pensaría Kerem Bürsin al verla? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, en este canal siempre encontrarán lo último del mundo del espectáculo turco, noticias, chismes, análisis y mucho amor por nuestras estrellas favoritas. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, estén atentos a las novedades y sigan disfrutando de la cultura turca. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Çok teşekkür ederim. Güle güle. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.